y lo tenía como un acto inmoral, como un acto verdaderamente el más detestable, que era la idolatría. Era por causa de esto que Dios determinaba muchas veces en su corazón determinar o destruir totalmente al pueblo del Señor. Y vemos que ante la amenaza de Dios, ante la palabra de destruirlos a todos, ante esta palabra que viene de parte de Dios, porque Dios le declaró esta palabra a Moisés, que ya no clamara por ninguno, sino que lo iba a destruir a todos, ¿verdad? Entonces encontramos lo que hizo Moisés verdaderamente para poder conmover y para poder detener, perdón, la ira de nuestro Dios a causa de destruir. Esto me llama la atención, amados hermanos, porque muchas de las veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos viviendo una situación donde muchas de las veces por las cosas que están pasando en nuestra vida y por los momentos muchas veces gravosos que el creyente está pasando, porque muchas de las veces el creyente se vuelve tedioso en su forma y en su manera de vivir, cometiendo actos desagradables delante de la presencia de nuestro Dios, actos por los cuales Dios aborrece, Dios detesta y Dios desecha, ¿verdad? Y muchas de las veces he escuchado, hermano, como pastor han venido a mí y me han contado, me han dicho, he tenido este sueño y en este sueño estoy viendo que es de destrucción, que va a venir una ruina, que va a venir una hambre, que va a venir una enfermedad. Entonces ellos están siendo advertidos de parte del Señor de lo que probablemente le va a venir, claro, lógicamente, porque están de pronto en alguna consecuencia de algo que están practicando, que está dañando la presencia o está dañando la bondad de Dios, que hace que lo que dañan mueva la severidad de Dios para querer destruir, porque usted tiene que saber por entendido que así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios de fuego consumidor, y que a la hora de Dios de sacar del camino lo que estorba, a la hora Dios de sacar del camino lo que está mal, lo que no está bien, Dios no tiene por qué pedirle permiso a nadie, ni por qué conmoverse con nadie, porque como Dios sabe lo que le está haciendo. Pero encontré leyendo la palabra del Señor que hubo un hombre que tuvo que entrar por el espacio de 40 días, escucha bien, por el espacio de 40 días y 40 noches. Verdaderamente encontramos la postura del Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y que hubo ayunado después de los 40 días, y dice que vino y dice que fue tentado por Satanás, pero fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Pero ¿qué encuentro con esta palabra el día de hoy? Que encuentro que cuando Moisés escucha la palabra destrucción que viene de la boca de Dios, Moisés se postra para orar a Dios y no se levanta de orar por el espacio de 40 días y 40 noches. Entonces por esta postura de la oración, encuentro que este es uno de los niveles más fuertes que Moisés utilizó para poder conmover o para poder convencer de que Dios desista la destrucción contra el pueblo que había sacado por el desierto. Que aunque Dios tenía la lógica y aunque Dios tenía la razón para destruirlos totalmente y dejar solamente a Moisés por cuanto le era fiel, mas sin embargo encontramos el amor que tenía Moisés por este pueblo infiel, por este pueblo pecador, por este pueblo contradictor, que a pesar de que Dios había determinado destruirlo, encontramos como Moisés, amados hermanos, entra por el espacio de 40 noches, de 40 días, para evitar la destrucción que venga sobre aquel lugar, sobre el pueblo de Dios. Si esto hiciéramos nosotros los ecuatorianos, que Dios está anunciando que se viene una terrible devastación a nuestro país, a nuestra nación, por causa de la inmoralidad y del pecado que ha subido delante de la presencia del Señor, porque verdaderamente, aunque somos un país muy rico y uno de los países más pequeños, verdaderamente, pero con una riqueza extraordinaria, hermano, también tenemos una gran cantidad de aberraciones delante de la presencia del Señor que han hecho que verdaderamente la severidad de Dios se tenga que ver basada al anunciamiento, de querer destruir, de querer
acabar con la mayoría, mi hermano, de lo que está sobre nuestra nación, nuestro país Ecuador. Pero aquí encontramos una respuesta que por el espacio de 40 días y de 40 noches se unió, dice la Biblia, la oración de Moisés pudo llegar a la presencia del Señor. Y esta palabra es de alerta, no solamente para los ecuatorianos, sino para todas las naciones y todos los países que tengan que enfrentar situaciones donde Dios determina la destrucción. Es el momento de entrar como Moisés por el espacio de 40 días y en el nivel más máximo no salir de allí hasta cuando Dios no nos responda. Alabado sea el nombre de Jesús. Era todo un pueblo que Dios quería destruir. Era toda una nación que Dios quería exterminar por causa de que se habían apartado de los principios y de la voluntad del eterno y buen Dios, Jehová de los ejércitos. Pero encontramos la manera de Moisés de postrarse por 40 días y por 40 noches para rogar misericordia, para pedir piedad, para implorar el perdón y para rogarle por la nación que no lo destruya. Era por eso que encontramos que en esta oración Moisés se atreve a decirle al Señor que se arrepienta del mal que había querido, porque ¿qué iba a pensar los que quedaron en Egipto? ¿Qué iban a decir? Para esto los sacaste, para matarlos por el desierto. Y aunque vuelvo y lo repito, tenía su merecido que Dios los matara, pero sin embargo encontramos como Moisés encuentra la solución, el orar 40 días y 40 noches en el nivel máximo para poder conmover el corazón a que la decisión del Señor, después de haber decidido los voy a matar, haya tomado la decisión de no hacerlo. Y esta es la forma, mi hermano, de que nosotros tenemos que entrar en este primer nivel de oración. Cuando te encuentres en situaciones difíciles, a donde veas que todo se está destruyendo, donde de pronto tú encuentras que de pronto ya no hay salida o ya no hay solución, es el momento y la llamada para que tú entres como Moisés en 40 días de oración y en 40 noches de oración. Otra palabra, Moisés anocheció y amaneció en la oración para que Dios verdaderamente se mueva a misericordia. Y esta es la palabra que te enseño el día de hoy, amado hermano, amado amigo, amado oyente, que me escucha. Es el momento también de hacer lo mismo, de tomar este ejemplo bíblico que nos está dejando las escrituras para poder conmover el corazón de Dios a través de nuestra oración. Por eso le digo que orar es una ciencia. Quisiera por un momento imaginarme la vida de Moisés clamando y pidiendo a solas al Dios de los cielos: tenga misericordia de este pueblo. Señor, es verdad que se han apartado, que han estado adorando a otros dioses, pero también Moisés diciéndole al Señor: acuérdate de la misericordia para con ellos, no los mate, no los destruya, Señor. Mírame a mí que te estoy pidiendo, Señor, si tú me llamaste, si tú me separaste, ten piedad, ten misericordia, no permita que se destruya a este pueblo. Así mismo, mi hermano, mi amigo, pastor, hermano evangelista, ministro del Señor, que de pronto estás viviendo una situación adversa a esta y que de pronto estás pasando una situación para ti difícil e imposible de alcanzarlo, comienza a subir el nivel de búsqueda, porque si Moisés pudo elevar un clamor por 40 días y por 40 noches, tú también puedes levantar un clamor por el espacio de este tiempo para poder conmover el corazón de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta oración se enfoca directamente al líder, ¿verdad? Esta oración se enfoca al líder de un pueblo, al líder de una nación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta es la oración que debemos de tener los líderes el día de hoy, que Dios ha llamado para poder entrar y pedir misericordia ante tantas cosas que verdaderamente por la determinación de Dios ha querido muchas veces destruir. ¿Cuántas veces, amado hermano, Dios ha querido destruir y arruinar todo porque conoce verdaderamente la infidelidad que lleva el pueblo de él? Pero su misericordia ha hecho que muchas de las veces hayamos entendido esta área y nosotros los líderes tengamos que ir y que comencemos a subir el nivel de oración. Era por eso que cuando meditaba en esta palabra, ahora entendía que cuando muchas veces yo encontraba situaciones en los hermanos, en mi familia, que demandaban peligro, a donde Dios me mostraba muerte, destrucción, ruina, era por eso que a veces, hermano, no podía descansar, no podía acostarme con libertad, porque
porque tenía una obligación de estar de pie y despierto, clamando y pidiendo. Por eso que la responsabilidad de los pastores en este tiempo es tan grande, de poder velar por los demás. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés podía haber estado durmiendo, Moisés pudo haber estado descansando, pero Moisés vio la destrucción que iba a acontecer, pero Moisés tomó la decisión de clamar a Dios por el espacio de 40 días y 40 noches. Que esta palabra verdaderamente también pueda hacerse carne en la vida de los pastores, para que cuando sientan que Dios va a querer destruir a causa de algún pecado la iglesia, a causa de alguna prevaricación por dar al pueblo, a la iglesia, quiera destruirla, es momento de entrar en clamor para poder conmover el corazón de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí encontramos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, porque Jehová dijo que os había de destruir. Fue palabra que venía de parte del Señor. Moisés oyó la respuesta de Dios, que los iba a destruir. Pero también Moisés sabía que aunque Dios lo iba a destruir, Moisés sabía que podía conmover el corazón de Dios. Esto me trae la atención, hermano. La Biblia me habla que cuando Dios determinó destruir a Nínive, aquella gran ciudad, si usted ha leído verdaderamente la historia de Nínive, era una ciudad entregada a la inmoralidad, a la perversión, a la homosexualidad. Y Dios había determinado de destruir esta ciudad, ¿verdad? Y toma a Jonás para que vaya a llevar el mensaje de la palabra al rey de ese lugar. Pero encontramos que verdaderamente Jonás, sabía perfectamente que el mensaje que Dios le había dado era un mensaje de una oportunidad para que el rey se vuelva y se arrepientan y no lo destruya. Pero vemos cómo Jonás, apartándose, pagando su pasaje, se va para otro lugar, desobedeciendo lo que Dios le mandaba hacer. Es que encontramos que Jonás era vago para orar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el día de hoy también encontramos grandes líderes de la historia. Hay gente verdaderamente que tienen grandes concentraciones, que tienen grandes momentos vividos en cuanto a testimonio, en cuanto a predicaciones, en cuanto a enseñanza. Tienen grande ciencia, gran conocimiento, pero tienen muy poco clamor, tienen muy poca oración, tienen muy poca búsqueda. Por eso que muchas de las veces con la misma sabiduría muchos se destruyen y muchos se desvían del verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Pero yo encuentro un Moisés, hermano, directamente dispuesto a entrar en 40 días y 40 noches para que Dios determine que lo que iba a destruir no lo haga. Y encontramos cómo pudo detener la mano de Dios a través de 40 días y 40 noches. Yo estoy seguro que en el primero y en el segundo día capaz Dios no lo tomó en cuenta, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el séptimo, ni en el octavo, ni en el 10º día. Dios, donde viene a detener su mano, era en el 40 días. Al cumplirse los 40 días, Dios desiste de destruir al pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. En otras palabras, podemos encontrar la actitud y la decisión de este hombre de poder clamar por 40 días, de apartarse, de postrarse, de separarse, para que Dios no vaya a destruir lo que había dicho que iba a destruir. Si esta fuera, hermano, la actitud de los creyentes el día de hoy, que ante una amenaza de destrucción, en vez de estar saliendo, perdóneme, en vez de estar muchas de las veces, es que bueno, yo comparto que verdaderamente sí hay que verdaderamente anunciar y salir a las calles y testificar todo esto, estoy de acuerdo, pero creo que es más importante que salir a una calle y dar a conocer lo que verdaderamente no estamos de acuerdo. Yo creo que tendríamos que hacer esto como hizo Moisés, entrar en 40 días, convocar a una asamblea general para que todos los evangélicos de las iglesias, todos los pentecostales, todos los verdaderamente que dicen que son huesos colorados, los que verdaderamente han conocido a Dios por medio de oración, entremos en 40 días, en 40 noches, para que Dios haga misericordia con las naciones, con nuestro país, y que tenga piedad de todas las maldades que muchas veces se ven en diferentes lugares. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos entonces, amados hermanos, como en Deuteronomio capítulo 9, verso 25, como Moisés se postró delante de Jehová 40 días y 40 noches. Él está diciendo que no se paró, que no se acostó, se postró. Que la palabra postrarse, arrodillarse, que la palabra postrarse, rendirse, que la palabra postrarse, abandonarse.
en los brazos del Señor. Esta es la voluntad de Dios que encontró Moisés para poder hacer la voluntad de Dios y que el Señor se detenga de todo el mal que había procurado hacerle. Y vemos cómo el Señor verdaderamente logró escuchar la oración de 40 días de Moisés. Y yo estoy seguro y que esta palabra el día de hoy pueda tocar el corazón de los líderes, de los ministros, de los pastores, para que en las situaciones más difíciles entremos a buscar como lo hizo Moisés. Este es el ejemplo que nos da Moisés de cómo poder lograr convencer a Dios en una situación cuando Dios ha determinado destruirlo. Cómo podemos convencerlo a Dios de que desista ante una amenaza de muerte o de destrucción contra algo que verdaderamente a él lo ha lastimado y ha hecho que verdaderamente lo haga irritar. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos otro nivel de oración también, hermano, en Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 11. Y dice acá, mire lo que dice las escrituras. Las escrituras dicen acá, dice acá: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí encontramos otra postura, mi hermano. La postura que encontramos, si usted puede ver, Moisés se postró directamente delante de Dios por la destrucción que iba a destruirlos a todos. Acá encontramos que Dios no estaba de acuerdo con la actitud del rey Saúl. Vemos cómo el orgullo lo había tomado a Saúl y cómo se había apartado, no obedeciendo a las palabras que Dios le había dicho a Saúl que hiciera como rey de Israel, y se apartó, tomó en poco la palabra del Señor, no valoró la palabra del Señor. Y vemos que Dios podía matarlo en ese momento a Saúl, porque Dios tenía el poder para sacarlo del camino. Podía haber tomado un soldado para que lo mate en ese momento, o pudo haber tomado cualquiera para sacarlo del camino. Pero encontramos la parte de Samuel, cómo Samuel tuvo que estar despierto toda la noche, amado hermano, pidiendo por la vida de Saúl, porque él no guardaba la palabra, porque no obedeció a la palabra de Jehová. Y Samuel sabía perfectamente que Dios podía matarlo, pero encontramos cómo Samuel logró poder mitigar un poco la ira de Dios al no totalmente destruirlo al rey Saúl. Esa es la postura de un nivel de oración medio, amado hermano, ante la postura de la desobediencia, porque hay mucha gente al día de hoy, también líderes, porque cuando hablo del rey Saúl, estoy hablando de líderes también, estoy hablando de ministros que conocen la palabra del Señor, que conocen, que tienen conocimiento en cuanto a esto, pero que por causa muchas veces de las ambiciones personales están cambiando y dejando la verdadera palabra que Dios les dio, y cambian totalmente la voluntad de Dios por la voluntad de ellos. Esto era el caso que le pasó al rey Saúl cuando no obedeció a la palabra de Jehová que le había dicho. Todos sabemos y hemos leído, ¿verdad?, lo que Dios le determinó hacer: que mate al rey, que no deje a nadie vivo, que los mate a todos, que no deje a nadie. Pero sin embargo él se llenó de la tentación, vino a él, y al ver esos animales, esos toros tan gordos, decidió no matarlos y los metió a donde estaban ellos reunidos, el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es la situación que se vive el día de hoy, de hombres con conocimiento, de hombres que se han empoderado del gobierno para llevar a la iglesia a diferentes niveles espirituales. Pero ¿qué pasa? El poder de la ambición personal a cosas por querer tener los desvía de la verdadera voluntad de Dios y apartan la verdadera comunión del Señor por sus ambiciones personales. Pero encontramos un Samuel dispuesto a velar por él toda la noche, para que Dios tenga misericordia de Saúl, para que Dios se apiade de Saúl, por cuanto no había querido obedecer la palabra de nuestro Dios. Vemos cómo pasó Samuel toda aquella noche afligiéndose por la vida del rey Saúl. Como que se apesadumbró
En otras palabras, se afligió ver cómo él desobedecía, y esto lo llevó a orar por él, a Dios misericordia. Este es otro nivel que encontramos en la Biblia cuando aparece la desobediencia en los grandes líderes, que nos demuestra Samuel y nos enseña que él pudo desvelarse toda la noche. No duermas cuando un problema, pastor, está pasando en un líder de una organización. Cuando te encuentras que los pastores se están desviando por deseos personales, que se les quiere meter la avaricia al dinero, la avaricia a los bienes, hermanos, es momento de hacer como Samuel, una oración como esta, de pedir a Dios, de doblegar y clamarle para que les haga desistir, porque la ambición de ellos los puede llevar a la perdición, como se fue Saúl, se perdió por causa de la ambición. Vemos no solamente que Saúl, hermano, no solamente tenía una ambición en cuanto a lo material, por tener poder en cuanto a lo económico, sino que también Saúl tenía una ambición, hermano, personal, una ambición, hermano, de destrucción, una ambición, amados hermanos, amados creyentes. Saúl era el prototipo de ese hombre que todo lo quería por la manera de él, por la fuerza de él, por la postura de él. Así encontramos gente al día de hoy, al igual que Saúl, que todo lo quieren por su fuerza, que todo lo quieren por su voluntad, y a la manera de la que sea, desechando la presencia o apartando a los hombres de Dios, ellos consiguen lo que quieren, pero ellos no saben perfectamente que el que aparta la presencia de Dios se mete con Dios, pelea con Dios. Y esto es lo que le pasó al rey Saúl, que por haber desobedecido las palabras que Dios le había dado, entonces muchas de las veces él pudo haber sido muerto en ese mismo momento. Pero encontramos un Samuel clamando, un Samuel postrándose, un Samuel humillándose, un Samuel orando por la actitud mala de este rey llamado Saúl. Alabado sea el nombre de Jesús. Cómo encontramos, mi hermano, la preocupación en Samuel al ver cómo Saúl se había apartado totalmente de la voluntad de Dios, pero también cómo encontramos el corazón de un hombre como Samuel, un profeta fiel, un profeta verdaderamente que, aunque él había sido el que lo había ungido de parte de Jehová, Saúl estaba preocupado por la situación y los antecedentes que tenía este rey para con el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero encontramos claramente, ¿verdad?, cómo pasó toda aquella noche pidiendo, rogando tal vez por la vida de Saúl, para que Dios tenga misericordia. Así mismo, hermano, así mismo, líder, que tú me escuchas, si estás escuchando, si estás frente a alguna organización, Dios te ha puesto como algo principal, o eres el sacerdote de tu casa y estás viendo cómo la gente que, habiendo conocido a Dios, se está apartando por la ambición al dinero, por la ambición de poder, por la ambición de los dones espirituales, y están alejando la presencia del Señor. Comienza a clamar a Dios por toda la noche para que Dios tenga misericordia y haga lo que tenga que hacer en la vida de aquellas personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos otra oración, amado hermano. Otro de los profetas llamado Elías, en Primera de Reyes capítulo 17 verso 19. Dice acá: y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. 17:20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Esta es la historia de la tsunamita, ¿verdad? A quien, por palabra del profeta Elías, por la palabra de la viuda, ¿verdad?, que habla acerca de que cuya casa estoy hospedado y afligido, haciéndole morir a su hijo. Esta es la palabra del profeta Elías, ¿verdad? Aquí dice que Elías tomó el hijo de aquella viuda, ¿sí? Y lo tomó, dice, en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, Jehová dijo, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Mira, hermano, la postura. Aquí yo encuentro que, en otras palabras, aquí muere el hijo de esta mujer. Aquí se muere la esperanza. Aquí se muere todo en la vida de esta persona, en la familia, en esta casa. Tal vez de pronto tú digas en esta tarde, de pronto las esperanzas han muerto. Las esperanzas ya se perdieron, ya no hay nada que hacer, todo está perdido. Pero encontramos la oportunidad, como vuelve a través de la oración.
encontramos este nivel poderoso que aún lo que está muerto puede volver a resucitar. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos cómo Elías entró a la habitación, escúchame, donde había sido puesto el muchacho. Él entró allí y entró y oró por el muchacho, y el muchacho revivió. Alabado sea el nombre de Jesús. En otras palabras, podemos ver el poder que tenía Elías cuando clamaba, cuando oraba. Tanto poder tenía que aún sobre la muerte hizo que la muerte deje el cuerpo muerto y le devuelva la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es el nivel poderoso que va basado tal vez alguna situación de salud. Tal vez el médico te ha declarado muerte. Tal vez el médico te ha desahuciado. Tal vez algún problema, algún litigio que piensa que ya murió, que ya no hay solución. Empieza a ser como Elías. Métete en el aposento, métete en el cuarto, métete en ese lugar y empieza a clamar por aquello. No lo veas por terminado, no lo veas por muerto. Declara vida, declara solución, que cuando tú clamas y cuando tú oras, Jehová te va a responder. Aquí encuentro que él clamó por la situación que había afligido a la viuda, pero encontramos que le pudo resucitar al hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso me da a entender que Dios es capaz de hacer cosas verdaderamente espectaculares, maravillosas, sorprendentes, porque nuestro Dios es grande y temible, mi hermano. Él tiene el poder de la vida y el poder de la muerte, pero encontramos un hombre con la capacidad de interceder, de clamar, una oración fuerte. Aquí vemos que aquí nos muestra tiempo de oración, amado hermano. Aquí nos muestra como Moisés 40 días, 40 noches. Aquí nos muestra como Samuel una noche entera. Aquí está hablando de un nivel de oración donde él clamó en ese momento. Solamente entró al cuarto y algo inmediatamente sucedió. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos viendo que tanta convicción, tanto poder tenía esa oración, que al orar por el hombre muerto, el niño muerto, el niño vuelve a la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. En otras palabras, pero nos damos cuenta por qué. Porque la Biblia dice que Elías era un hombre que oraba fervientemente. En otras palabras, yo creo que Elías a cada momento intercedía, a cada momento oraba, a cada momento clamaba, a cada momento hacía lamento, a cada momento lloraba, a cada momento buscaba la presencia del Señor. Entonces, como constantemente había en él una constancia continua de clamor para el problema que le habían traído de la muerte del muchacho, él lo vio como un bocado de pan y lo volvió a la normalidad, porque era un hombre que tenía la convicción bien puesta de que estaba solamente en la presencia del Señor. Animo a los ministros, animo a los siervos del Señor a tomar esta postura de este hombre llamado Elías, que oraba fervientemente. ¿Qué es la palabra fervientemente? La oración que cuando estés trabajando estás orando, estás haciendo tus actividades, estás orando, estás en la cocina, mujer, ora, estás haciendo las cosas de tu casa, ora. En todo tiempo tu mente se encuentre orando al Señor, y cuando venga el momento difícil, porque de un momento a otro le mandaron a avisar a Elías que el hijo había perdido la vida, y cuando lo llevaron, para él no había problema, porque sabía perfectamente que el Dios que él tenía, al clamarle, lo iba a solucionar. Pero muchas de las veces no vemos ese resultado, porque a muchos creyentes no tienen esa ferviencia. Son fervientes para el WhatsApp, son fervientes para las redes sociales, son fervientes para paseos, para tantas cosas, pero no son fervientes en la oración. Y Elías nos demuestra una manera de que como la oración con ferviencia en el momento más difícil da resultado. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es la palabra, mi hermano, que yo te enseño en esta tarde. Esta es la palabra que yo te traigo el día de hoy, para que tú tomes esta postura espiritual y que este nivel de oración puedas mantenerlo en tu vida. Te aseguro, como nos lo asegura Elías en esta palabra, que si él recibió, el muchacho recibió una respuesta, la viuda recibió una respuesta por medio de la oración de este profeta, de este vidente, de este hombre de Dios. Yo te aseguro que si tú eres un hombre que está intercediendo, a donde tú vayas, la gente va a ver respuesta por
por medio de lo que tú clames. Y alabado sea el nombre de Jesús. Le doy la gloria al Señor. Le doy la alabanza a Dios. Que cuando uno está caminando en esa ferviencia, Dios te exhibe, Dios te exalta, Dios se manifiesta, Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque conoce tu estado de nivel de oración, que está bajo la ferviencia del poder de la comunión con Él. Y donde hay comunión está Dios. Y donde está Dios hay comunión. Y donde hay comunión hay amor. Y donde hay amor hay paz. Y donde hay paz está Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos la respuesta por medio de la oración de Elías. La solución a la viuda la encontró. Estoy seguro que si tú eres fervientemente, sigues fervientemente insistiendo, lo que puede pasar, mira, lo que puede pasar en 3-4 días, puede pasar en un momento. ¿Acaso no hemos leído lo que dice la palabra, amado hermano Stalin? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Acaso Dios no podrá respondernos? ¿Acaso Dios no podrá contestarnos? Pero si tú quieres que Dios te conteste rápido, sé ferviente en la oración. Déjate de ser vago, ocioso, perezoso. Tienes un oso perezoso adentro. Por eso no clamas. Los ojos cargados de sueño. Amas el dormir. Amas la vaganza. Amas toda la vaganza. Y no clamas, no oras. Por eso es que no ves respuesta. Por eso es que estás todo apático, todo pálido espiritual. Por eso es que no hay crecimiento. Porque no entregas más de ti. Algo que hemos aprendido en este ministerio. Que cuando las cosas están marchando mal, se les quita la alabanza, se les quita la adoración. Y vamos a guerrear. Vamos a clamar. El que quiere venir, viene. Y el que no venga, no venga. Pero cuando hay que clamar, hay que clamar. Y ya no hace falta otro mesecito de oración, ¿verdad? Ya no hace falta otro mesecito de guerra espiritual. Porque la gente, hermano, es como que se da recreo en las oraciones. Cuando le toca orar, yo creo que lo piensan mucho. Así pensaran a la hora de coger el teléfono, así pensaran a la hora de andar en las redes sociales, que les hace daño, pero ahí no lo piensan, de una lo activan. Oiga, hay gente que no vive sin el teléfono, hay gente que no vive sin las redes sociales. Yo no sé, hermano, tienen que tenerlo activo. ¿Y a orar? No les llama ni la mínima atención. Encontramos estas oraciones poderosas. Encontramos estos momentos de intercesión donde encontraron una respuesta. Moisés encontró la solución para que Dios no destruyera al pueblo de Israel. Samuel oró toda la noche para que la vida para que Dios tenga misericordia del rey que no cumplió la palabra de Jehová. Elías fue llevado para orar por el hijo que había muerto. Y la oración, la petición de esta mujer halló respuesta por medio de la oración de Elías en un segundo. No en poco tiempo encontró la salida. Yo estoy seguro que si nosotros practicamos estos 3 niveles de oración en nuestra vida, el resultado lo vamos a tener. Te animo donde tú te encuentras a hacer este espacio de oración. Te animo donde tú estás, si no lo estás haciendo, hacerlo. Toma el ejemplo de que él tomó a Moisés, toma el ejemplo de Samuel, toma el ejemplo de Elías. Y continuaremos en el siguiente espacio con lo que falta de los niveles de la oración. Que estos 3 primeros niveles que te estoy impartiendo, empieces a ponerlos por práctica. Por favor, te recomiendo, deja la vaganza, deja la pereza, por favor. Deja a un lado la revista, deja a un lado los juegos de video, deja a un lado la conversadera que para poco aprovecha y comienza a meterte en la aurora de Dios a través de la oración para que de Dios recibas respuesta y de Dios recibas confirmación. Que el Dios de los cielos, el cual nosotros predicamos y el cual nosotros oramos, a la medida que Él nos envía y a la medida que Él nos da, puede establecer tu vida y te lleve a niveles de oración como lo llevó a Moisés, como lo llevó a Samuel, como lo llevó a Elías. Que el próximo candidato para llevar estos niveles de oración seas tú, mi hermano, que te encuentras en cualquier parte del país, en cualquier parte de la nación, en cualquier parte del mundo. Si estás escuchando esta palabra que te estoy impartiendo, comienza a hacer lo que hicieron estos hombres.
te aseguro que a un problema, por muy difícil que se presente ante ti, tendrá la salida de parte del Dios de los cielos. Por mucha situación difícil que estés pasando, económica, de salud, de dificultad, si tú clamas creyendo con la ferviencia que hicieron estos hombres, con la dedicación y el tiempo que le dieron estos hombres a la oración, estoy seguro que Dios también a ti te va a responder.